Hola, saludos a todos. En esta ocasión quiero hacer otras reflexiones personales acerca de las que ha hecho el pseudo pastor Gamaliel, por no decirle falso, entre tanto que se lo pueda demostrar, en relación a la Biblia editada con las cartas del apóstol Samuel. Por principio de cuentas, el canon o listado aceptado e incluido en la actual Biblia, versión Reina Valera, es un tanto arbitrario, pues lo decidió, lo aprobó y lo usa un cierto número de hombres y sociedades. Por otro lado, también considero que así lo permitió Dios por alguna razón. Está por otra parte el canon católico, el católico romano, que integra otros libros extra, que obviamente, al no ser incluidos en otras versiones, han sido cuestionables. Y existen los argumentos para excluirlos, pero debe quedar claro que es un listado de entre muchos otros que no alcanzaron ese nivel. Es decir, hubo libros, hubo cartas que no alcanzaron la aceptación para ser incluidos en las versiones actuales, a los cuales se les ha denominado apócrifos. Esto es que el listado está así, pero podría ser también otro, si alguien pudiera demostrar la validez de algunos de los otros libros. Esta sería la primera reflexión. Ahora, por poner un ejemplo, los 4 evangelios aceptados por los clérigos que hicieron las versiones, porque también cabe hacer la aclaración que el uso de la Biblia años atrás era exclusivo de la clerecía romana o protestante, de ahí que el padre Toro usa la argucia de que la Biblia la hicieron los católicos. Fue relativamente hace poco, o a partir de la Reforma hacia acá, que la Biblia está a disposición de quien la quiera adquirir y leer. Pues bien, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron textos posteriores a la presencia de Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y que sus palabras, sus enseñanzas y sus actos quedaron registrados hasta después. Solamente se comentaban o se recordaban de viva voz. Y vaya que tuvo que batallar con fariseos y saduceos, porque al parecer de esos sectarios la palabra de Jesús no tenía sustento escritural, al grado que el Señor Jesús les tuvo que decir a algunos que a ellos les parecía que en la Biblia, en las Escrituras, más bien, que en las Escrituras encontrarían la vida. Y Él les dice, y ellas dan testimonio de mí. Y esto se lo he dicho a Carlos Reyes en video y ahora a Gamaliel. Yo sé que Carlos Reyes ya lo escuchó porque se registró a mi canal, aunque no ha dado acuse de recibo. Gamaliel, también supuesto defensor de las Escrituras, no se ha percatado que toda Escritura va posterior al profeta. Así, otro ejemplo, lo que dijo el profeta Isaías primero fue dicho o hablado y después se registró. Algunas partes de la Biblia fueron escritas para enviarlas, como las cartas de los apóstoles, quienes muy probablemente las dictaban a algún escribano. Por lo tanto, hago esta reflexión. Si a Pablo le pidieran que en su tiempo sustentara su doctrina con la escritura anterior, o sea, con el Antiguo Testamento, ¿se la habrían aceptado? La prueba de que no es que la gran mayoría del pueblo judío no es cristiano. Sin embargo, en sus explicaciones hacía alusiones a las antiguas escrituras y les daba una interpretación revelada. ¿Están de acuerdo esto, los oyentes? ¿Estás de acuerdo, Gamaliel? Respecto a lo que dijo Gamaliel en su video, al menos mencionó como congruente que se hayan querido incluir las cartas del apóstol Samuel en la Biblia, ya que los libros que están en ella, alguien decidió incluirlos como testimonio de la palabra de Dios. Lo calificó como algo ridículo, pero no mencionó por qué. Al menos tampoco incurrió
en el error de Carlos Reyes y otros religiosos de utilizar el texto de Apocalipsis en la Biblia, de no añadirle ni quitarle al libro. Pues en cierto modo, aunque correlacionados, cada libro es independiente en su escritura, y lo que dice en Apocalipsis es respecto a las profecías de ese libro. De otro modo, acusaríamos a los católicos de haber incluido otros libros, y ellos nos acusarían a nosotros de haberle quitado libros. Por eso comencé diciendo que los listados son en cierto modo arbitrarios. En el caso de la Iglesia a la Luz del Mundo, quiso incluir las cartas del apóstol Samuel. Ahí está la congruencia que dijo Gamaliel. Pero ya no lo puede hacer porque ahora todo está sujeto a reglamentaciones y derechos de autor y a protestas de los otros religiosos, en fin. Pero para la Iglesia a la Luz del Mundo reflejan el dicho y la palabra de un apóstol al momento, con equivalencia a las de otros apóstoles que sí están en la Biblia por consenso global. Pero donde definitivamente se nota una falta de razonamiento correcto de Gamaliel es cuando menciona el caso del debate entre Elí Soriano y el pastor de la Iglesia a la Luz del Mundo, particularmente el momento en que Soriano le pidió expusiera la palabra del apóstol Nazón, y todavía se regodea a Gamaliel de que obviamente no lo podía citar en la Biblia, cuando tampoco el apóstol Pablo hubiera estado en condiciones de exponer su enseñanza sin citar algunos pasajes del Antiguo Testamento, porque incluso no le aceptarían si él mencionara su propia escritura, su propia carta, una carta de él. ¿Cómo citaría el apóstol Pablo una de sus propias cartas ante un judío acendrado y consumado? ¿Cómo puede razonar de este modo el pseudopastor Gamaliel? ¿No ofende esto a su propia inteligencia? Desde mi punto de vista, las cartas del apóstol Samuel fueron incluidas como un libro más, diríamos, incrustado en la Biblia, que es un conjunto de libros. No se puede volver a hacer por razones de legislación y acuerdos de uso de la sociedad civil. También observo que todos los profetas y el mismo Moisés no tuvieron una escritura anterior como base. Quizá algunos sí, como la tomaban como referencia. Lo mismo el Señor Jesús y de igual manera los apóstoles. Se lo dije a Carlos Reyes y ahora se lo digo a Gamaliel. En Apocalipsis sí habla de posteriores enviados o mensajeros o testigos, los cuales, lo digo como posibilidad, para dar margen a la libertad de pensamiento, podrían ser los que ustedes quieren negar o rechazar. Y también les digo que ustedes mismos, con negar la posible existencia de enviados, se descalifican a ustedes mismos, porque, por lo consiguiente, hablan ustedes por su propia cuenta, predican por su propia cuenta, y por ende son falsos profetas o falsos predicadores, y que se dan la diestra de compañerismo, aún predicando cosas diferentes, como Carlos Reyes y Gamaliel Calderón. Estas reflexiones igual quedan a la aceptación o el rechazo de los oyentes, y si les encuentran algún sentido, yo por mi parte les agradezco su atención y su tiempo. Muchas gracias, hasta la vista.